El Papa Francisco ha abierto la posibilidad para que los sacerdotes perdonen en confesión el aborto. Esto tiene enormes repercusiones en el plano político, en el plano de políticas públicas, en el plano eclesiástico. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las profundidades de esta medida? Le invito a que veamos el perdón del Papa Francisco al aborto aquí, en Sacro y Profano. El lunes 21 de noviembre, en la mañana fría de Roma, se presentó públicamente la carta apostólica Misericordia et Misera, en la que el Papa Francisco concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto de manera indefinida, un permiso que había concedido solo durante el año jubilar que recién concluyó. El feminismo había reprochado que las mujeres que abortan no necesitan del perdón ni de las indulgencias de la Iglesia. Sin embargo, muchas mujeres católicas declaran llevar una fuerte carga debido a que el derecho canónico, en el canon 1398, excomulga a aquella mujer que realiza un aborto, pues incurre en excomunión automática. Francisco argumenta que puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde encuentra un corazón arrepentido. Antes, solo podía otorgar la absolución el obispo de la diócesis y los sacerdotes a los que él autorizaba. Con motivo del Año de la Misericordia 2016, el Papa permitió a los presbíteros de todo el mundo absolver el aborto como pecado. En esta nueva carta apostólica, extiende esta potestad indefinidamente. Dice, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Sin duda, es un gesto más de apertura y misericordia. Sin embargo, el Papa Francisco enfrenta la rigidez institucional de la Iglesia, que condena y culpabiliza a las mujeres. Francisco muestra un cambio de actitud, sin cambiar dogmas ni doctrinas, que procuran la inclusión y apertura valiente a los dramas de la cultura contemporánea. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a conversar en torno a un tema candente, un tema que ha sido debatido durante décadas en la vida de la Iglesia y en la sociedad, en la cultura, y es el tema, no necesariamente el aborto, sino es sobre todo, como lo vio usted en la cápsula, el Papa instruye a todos los sacerdotes, para que en confesión puedan perdonar el gran pecado, como él lo dice, uno de los grandes pecados, como es el aborto. Esto es algo inusitado. No es nuevo, pero es inusitado, y es el tema que vamos a analizar. Yo agradezco mucho tu presencia, senadora Marta Tagle. De entrada, ¿qué puedes decir sobre esta medida que tuvo el Papa? Pues mira, yo de entrada cuando escuché este anuncio por parte del Papa dije, bueno, ¿qué me tiene que perdonar la Iglesia siendo feminista y no siendo una persona que tenga una religión profesa? Pues dije, no me tiene nada que perdonar. Y justo por eso fui a revisar la carta apostólica y me encontré que además toda la disertación que está en esta carta tiene que ver justamente con este tema de cómo en diferentes momentos de la historia y de la religión Dios ha perdonado cualquier tipo de pecados gravísimos, y que en ese sentido extendían a los sacerdotes la posibilidad de perdonar a las mujeres, de absolver a las mujeres por el pecado gravísimo que consideran el aborto. O sea, siguen considerando al aborto como uno de los pecados más graves, y sin embargo ponen en la balanza el tema de que siendo la Iglesia como es y viniendo el tema, porque además está en la carta de la misericordia y la misericordia de Dios tiene que abarcar al perdón de las mujeres. Entonces, en ese sentido, me parece que a título personal, a mí de manera personal, pues no me siento como reconocida en esa carta, pero quizás debe de haber algunas otras mujeres que profesan en la religión católica que se sientan, de alguna manera aliviadas con esta posibilidad de que sea un sacerdote el que en confesión, porque tampoco es un asunto automático. Tendrás que ir a confesarte y el padre estará en la posibilidad del Papa de absolver a las personas que hayan cometido, que hayan recurrido al aborto.
Entonces, quizás para las mujeres católicas pueda significar un asunto de que les resuelva, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada es un tema que como tú decías, lleva mucho tiempo en la discusión, y era importante por lo menos ponerlo ahí junto con otros temas que el Papa ha estado poniendo últimamente. Muchas gracias, senadora. Yo creo que es interesante una mujer, digamos, secular, académica, política, no se siente interpelada, pero lo ve como una perspectiva que puede ser interesante para un grueso de mujeres que son católicas y que probablemente tengan otra sensibilidad. Y hablando de sensibilidad, Católicas por el Derecho a Decidir, Aide García, una organización en la cual tú has sido una de las prominentes activistas, y que precisamente un tema acariciado durante pues, toda su esencia, ha sido esta relación del derecho de las mujeres a el tema del aborto, y sobre todo el encontrar una comprensión al interior de la Iglesia Católica. ¿Cómo recibes esta medida que ha planteado el Papa? Bueno, pues para Católicas por el Derecho a Decidir valoramos profundamente este esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco en esta carta apostólica, porque reconoce la autoridad moral de las mujeres como dueñas de su vida. Y para nosotras eso es muy importante. Y efectivamente en esta carta pastoral hace un llamado a los sacerdotes, ¿no?, donde les dice que tienen que ser más comprensivos, tienen que ser más misericordiosos, que es algo que también desde el trabajo que hemos hecho en Católicas por el Derecho a Decidir durante estos 22 años que tenemos aquí en México trabajando, justamente se empieza a concretar toda esta parte de lo que hemos siempre demandado a nuestra Iglesia, esta comprensión con las mujeres, este reconocimiento como sujetos morales, y creo que en este momento el Papa Francisco está dando señales muy importantes de cambios sustanciales en la Iglesia Católica. Y bueno, eso nos parece profundamente reconocible. Vamos a profundizar más en el tema. De entrada, estamos analizando una medida que el Papa anuncia en una carta apostólica que se llama Misericordia y Miseria, en donde habla del perdón, y como muy bien lo señaló la senadora Tagle, va más allá y cuestiona un poco la actitud culpígena que tiene la Iglesia, y plantea que la misericordia de Dios es tan amplia, tan grande, que puede perdonar los pecados más atroces, como podría ser en la concepción de la Iglesia el tema del aborto. Aquí estamos, vamos a seguir, está usted en Sacro y Profano, Aborto, el Papa Francisco, y regresamos en un momento. Regresamos, Sacro y Profano, el tema del perdón que el Papa Francisco instruye a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica para que en confesión y en arrepentimiento se perdone, se indulte el tema del aborto. Senadora Marta Tagle, estábamos conversando hace un momento en donde, bueno, tú como una mujer secular, feminista, no te sientes tan, digamos, no tienes tan profundo este planteamiento que hace. Sin embargo, muchas mujeres, para ellas es importante. Ahora, ¿cómo la contradicción? Una iglesia pecadora, envuelta en escándalos, en cuestiones financieras, en cuestiones de pederastia, ¿no?, compuesta de hombres, perdona. Una iglesia pecadora que perdona los pecados. ¿Cómo ves esta perspectiva? Sí, además incluso me parece justamente este punto de los hombres perdonando a las mujeres. A lo largo de toda la carta habla de cómo la mujer pecadora en diferentes momentos de la historia ha alcanzado la misericordia de Dios, y cómo se instruye al final de cuentas con esta carta apostólica a los sacerdotes hombres a perdonar a las mujeres. Me parece que en el fondo sigue sin reconocernos a las mujeres nada. Las mujeres se tendrán que arrepentir de un grave pecado y tendrán que acudir a la Iglesia para que sean perdonadas
por una falta, o sea, siguen considerando a las mujeres como en un estatus menor. Y luego, efectivamente, ¿con qué calidad moral puede la Iglesia perdonar a las mujeres por un pecado que ellos consideran grave, cuando efectivamente la Iglesia, no solamente en México, sino en todo el mundo, está envuelta en serios escándalos financieros, de pederastía, de delitos que nos parecen también muy graves? Y aquí la cuestión es, entonces, el perdón que están promoviendo en esta carta, ¿también los alcanza a ellos? O sea, ¿es esa la intención de perdonar a las mujeres? Porque la misericordia debe alcanzar a todos, y la misericordia también alcanza a estos hombres que han cometido delitos en nombre de la fe. Pues sí. Recuerdo un adagio muy importante al interior de la Iglesia, que la Iglesia es santa y pecadora. A lo mejor esta dimensión de santa es la que está en esa actitud de indulto. Pero en la experiencia que ustedes tienen en Católicas por el Derecho a Decidir en todos estos años, ¿cuál es la actitud de las mujeres? Muchas mujeres, la mayoría son católicas, que abortan en este país, por lógica, por estadística, pero realmente una medida como esta a las mujeres mexicanas sí tiene un cierto impacto. Yo creo que sí es muy importante. Según las cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 80% de las mujeres que interrumpen su embarazo son católicas. Y eso es una cifra importante. Y efectivamente creemos que esta carta apostólica sí tiene un sentido profundo. Y además porque también el llamado que hace a los sacerdotes, donde les recuerda que el confesionario no es una sala de tortura, que ellos tienen que entender y ser misericordios con las mujeres, porque además también ellos son pecadores. Entonces yo creo que hay un reconocimiento de cómo tiene que cambiar la relación de las autoridades eclesiales con las mujeres en este caso, que además mujeres que han vivido dolor y sufrimiento, porque además se enfrentan a estos dilemas éticos que es el tema de la interrupción del embarazo. También nos parece que es muy importante porque se le quita esta connotación y este estigma a que el aborto es un grave pecado. Ahí nos parece muy importante porque ya lo coloca en el ámbito de los otros pecados. Ya no es el pecado. Ya no es el grave pecado del aborto. Así es. Es un pecado que así lo plantea otros. El Papa Francisco, como otros, pero además que estos pecados no son como los graves pecados que incluso pueden ser cometidos dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces ahí baja mucho la intensidad del asunto. Marta, ¿qué impacto en políticas públicas puede tener esta medida cuando muchos legisladores, políticos, conservadores, los panistas, siguiendo sus convicciones, por ejemplo el caso del 2009, donde hubo una contrarreforma y se repenaliza el aborto y muchas mujeres van a prisión cuando eran abortos espontáneos? ¿Tú crees que una medida como esta, digamos, despresuriza esta actitud a veces de cruzados, beligerantes, de muchos políticos conservadores? Pues yo creo que tiene más que ver con los políticos, tiene que ver justamente con la estrategia que utilizó la Iglesia en su momento y que difícilmente tendrían ya este argumento para utilizarlo para presionar a los gobiernos. O sea, hay que recordar que las contrarreformas que se dieron en el 2009 y que de hecho nos alcanzó apenas una en el gobierno saliente de Veracruz, hasta alcanzar 17 contrarreformas en los estados. ¿Fue lo último que hizo Duarte? Fue lo último que hizo Duarte. Tiene que ver justamente con los gobernadores. O sea, era la jerarquía católica que se ponía en acuerdo con los gobernadores a cambio de venderles legitimidad, de que yo desde la Iglesia te voy a seguir favoreciendo desde mi discurso religioso. Y a cambio estaba justamente este tema de la penalización de las mujeres por interrumpir un embarazo. Entonces me parece que ese argumento con el que la Iglesia llegaba, o la jerarquía católica llegaba a negociar con los gobiernos para presionarlos, porque de otra manera no se entiende cómo
en 17 estados donde no había una mayoría panista, sino había de todos los partidos políticos, lograban impulsar este tipo de contrarreformas, y yo creo que ese argumento de entrada se les cae a la jerarquía católica en México. Entonces sí habrá un efecto en política, podría haber un efecto en política pública. Yo espero que sí, yo espero que esto no debería de ser un argumento que utilizáramos en el ámbito de lo público, o sea, en el ámbito público, quienes que creemos en un Estado laico, este tipo de argumentos no debería de ser usado. Sin embargo, nos servirá para las discusiones que se den en futuro sobre estos temas. No te imagino haciendo un debate teológico ahí en la Cámara de Senadores. Así es. Pero yendo a estos impactos sociales, políticos, etcétera, organizaciones como Provida, ¿cómo te la imaginas? Que su gran motivo era el tema del aborto, la culpabilización, etcétera, pero ojo, en un contexto ahora diferente, con un Trump y con una derecha internacional cada vez más poderosa. ¿Cómo te imaginas ahora esto? Pues los grupos conservadores en México creo que cada vez más tienen menos argumentos para sostener sus creencias. La situación es de que tienen influencia porque ahí hay todo un asunto que tiene que ver con el apoyo que tienen de la jerarquía católica, del poder político que se alía con la jerarquía católica, y que eso de alguna manera incide. Pero en términos argumentativos, tanto en términos de derechos como en argumentos teológicos, con esta carta pastoral nos van bajando esa incidencia. Y nos parece que eso, al menos en este momento, es trascendente, ¿no? Entonces creo que los debates se van a seguir dando, vamos a seguir analizando. Sin embargo, esto nos parece un respaldo muy importante. Pues muy bien, tiene usted ahí una primera un planteamiento más a fondo en términos de su impacto en políticas públicas, en la dimensión cultural, y las paradojas de una iglesia que está cargada, digamos, de pecados seculares, por ser muy elegantes en el término, y que a la vez perdonan los pecados de los demás. Santa y pecadora, incidencias en políticas públicas, mujeres que encuentran una perspectiva alterna a sentirse mejor con su cuerpo y con sus opciones. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque de Sacro y Profano con nuestro tema en torno al aborto y la disposición de Francisco de perdonarlo a todos sus sacerdotes en confesión. Nos quedamos en el último segmento sobre las implicaciones a los grupos conservadores, pero se nos quedó el tema de Trump. ¿Tú cómo ves el tema de Donald Trump? Él se ha declarado pro vida y él se ha mantenido. ¿Tú crees que pueda tener esta tensión entre el efecto Francisco y el efecto Donald Trump? Sí, pues yo creo que de las múltiples amenazas que representa Trump, justamente para las mujeres, una más es esta actitud y esta defensa en contra del aborto, que él se asumió contra el aborto. Me parece que sí es preocupante, sobre todo porque se suma a toda esta estrategia de grupos conservadores que ya hay en América Latina, que tienen recursos, que manejan toda una estrategia a nivel de continente, y que él, estando gobernando uno de los países más importantes del mundo, pues sin duda va a tener una influencia muy importante. Entonces sí se va a contrarrestar mucho la posición de Francisco contra todos estos grupos conservadores que han estado manejando a nivel del continente, y que en todos lados los puedes encontrar como Red Familia, y que van en contra de muchos temas, uno de ellos el aborto. Aide, el tema de los costos. Esta medida de Francisco le ha traído una serie de cuestionamientos, de planteamientos. Algún grupo de cardenales hasta hereje lo ha llamado. ¿Qué costos ves para Francisco esta especie como de ruptura que ha hecho en términos de medidas en torno a un tema tan candente como el aborto? Bueno, el Papa Francisco siempre ha sido muy controversial y desde su inicio ha planteado cosas de debate, y que, bueno, esos debates van a seguir estando en la Iglesia, dentro de los debates de la jerarquía. Pero un dato importante es que el 74% de los creyentes católicos están dispuestos a apoyar a su Iglesia si cambia su forma de pensar en el tema de aborto, y nos parece que eso es importante.
El Papa Francisco ahora con esta carta apostólica tiene cada vez más creyentes de su lado para poder enfrentar esta situación. Y además yo creo que lo importante es que este llamado que hace a los obispos y sacerdotes, la jerarquía mexicana de verdad sea congruente, que abra sus corazones para que cada vez nuestra Iglesia Católica esté más cercana a sus creyentes, y eso me parece que va a ser un cambio muy importante que ya necesitamos. Muy bien, pues podríamos seguir conversando largo sobre un tema polémico, que no es nuevo, pero siempre toca aspectos muy álgidos. Vamos con las conclusiones, la última parte. ¿Con qué te quedas? Hay un debate, hay medidas, tiene repercusiones políticas, repercusiones religiosas, culturales. ¿Qué crees que pase? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo espero que los políticos mexicanos tomen esto como un asunto en que nuevamente nos llame a centrarnos en que las decisiones públicas tienen que ver con la ley y no con las cuestiones de tipo religioso. Me parece que la determinación que ha tomado el Papa es importante para los católicos en el ámbito de su propia conciencia, y en ese sentido los legisladores, quienes toman decisiones públicas de México, no tendrían que entrometerse y nosotros legislar en los temas de derechos, porque al final de cuentas el tema de la interrupción del embarazo es una cuestión de derechos, y por otra parte están los pecados y los perdones que se dan en la propia Iglesia y tienen que quedar en ese ámbito. Muchas gracias, senadora Marta Tagle, por tu presencia aquí en Sacro y Profano. Aide, Católicas por Derecho a Decidir, ¿cuál sería tu reflexión final? Pues creo que es muy importante este llamado que hace el Papa Francisco. El aborto dentro de la Iglesia deja de ser un grave pecado, y bueno, también va en el sentido de cómo cada vez más hay posibilidades de acercarse a la Iglesia desde el corazón de la comprensión que tiene que ver con que las mujeres también son sujetas de derechos y pueden ejercer su libertad de conciencia plenamente, y que bueno, pues también en este sentido los sacerdotes tienen que ser más congruentes con la misericordia de Dios. Pues muy bien, llegamos al final, un programa, un debate que es ineludible, el tema de esta medida audaz por parte del Papa, que extendió sobre el año de la misericordia y que sin duda tiene repercusiones eclesiásticas importantes, incluso canónicas, porque hay que recordar que el aborto en automático tenía un efecto de excomunión, y ahora, pues con las medidas de apertura, en el que el Papa dice que la misericordia de Dios es tan grande que perdona todo, hasta temas tan candentes como el aborto. Muchas gracias por su atención y por supuesto yo lo espero a usted la próxima semana aquí en su espacio Sacro y Profano.